Queridos amigos, vamos a empezar entonces con este segundo módulo, digamos, del segundo capítulo del curso, que es las formas de inicio del procedimiento administrativo. Ok, el derecho administrativo, ¿no es cierto? Si bien hemos dicho que es el derecho que tiene por uno de los principios el informalismo, este informalismo es para el ciudadano, no para la administración pública. A la administración pública sí se le exige que adecue su actuación en ciertas formas que el derecho, que la ley ha establecido para poder controlarla, para que los ciudadanos tengan previsión de lo que puede hacer. Y la forma de iniciar el procedimiento no es la excepción, queridos amigos. Entonces, nosotros tenemos acá, ¿cierto? Vamos a hablar en principio de la iniciación oficiosa del procedimiento. ¿Ok? ¿Qué es esto? La iniciación oficiosa, como su nombre lo dice, es cuando la administración pública tiene la propia iniciativa para ella iniciar el procedimiento de oficio sin que el particular se lo pida. De hecho, la mayoría de los procedimientos administrativos deberían ser iniciados de oficio, porque la administración pública, pues, no debe estar esperando en una silla que los particulares, digamos, le digan, oiga, vea, haré el favor de hacer un hospital acá, haré el favor de repavimentar la calle, ¿no es cierto? No, no, no. La administración pública dice, ¿para qué estoy acá? ¿Cuál es mi razón de ser? Mi razón de ser es trabajar en beneficio de la colectividad. Entonces, ¿qué voy a hacer para mantener felices a mis clientes, a mis usuarios? Pues yo sé que necesitan una calle, sé que necesitan, digamos, un hospital. Porque yo también les pido impuestos, ¿no? Entonces te voy a responder bien, ¿no es cierto? No voy a cobrar y no hacer nada. Entonces, debería ser lo normal, lo lógico. Y acá nosotros tenemos cuatro formas en las que un procedimiento puede iniciar de oficio, que están previstas en el artículo 183 y siguientes del Código Orgánico Administrativo. Y sería lo siguiente. Primero, la iniciativa propia. La iniciativa propia es cuando el propio órgano, que es el competente, o sea, el propio órgano que tiene su competencia para sustanciar el procedimiento, decide iniciarlo. Por ejemplo, digamos que un director de movilidad en la Agencia Nacional de Tránsito dice, voy a iniciar el procedimiento para certificar a los conductores. Ok, yo tengo la competencia, a mí se me ocurrió, lo hago. Principio de oficiosidad, ahí, puro y duro. Lo que quiero ir haciendo en esta clase es relacionando también los principios que vimos en el capítulo primero, para que ustedes a lo largo de todo este curso puedan ir viendo cómo se entretejen los conocimientos y no vean cada cosa como aislada, ¿de acuerdo? Bien, la segunda opción de iniciación del procedimiento es la orden superior. En este caso, tomando el ejemplo del director de movilidad, digamos que a quien se le ocurre decir, vamos a certificar, vamos a licenciar a este tipo de conductores, algo así, es a su jefe, al coordinador, que digamos que es supercoordinador general o el viceministro. Y claro, él no tiene la competencia porque la competencia está asignada a un órgano inferior. Entonces le dice, oye, a ver, me inicias este procedimiento. Y entonces debería decirle, a ver, ¿quiénes son los eventuales interesados? O sea, me vas a convocar aquí a los que tengan licencia tipo D o E o cualquier cosa. También estos son los hechos. Digamos que dice, a ver, es que están caducadas ¿cómo es? Pero no hay especies. Entonces, dale un procedimiento para que se les extienda el plazo de las licencias caducadas porque no hay especies para sacar. Estos son los hechos. Información disponible, tengo aquí este informe donde me dicen que no hay las especies y que no va a llegar desde China en 3 meses. Entonces, con esa información, tiene que iniciar el procedimiento, el inferior. Aplicación del principio de jerarquía. Acá quiero hacer una mención importante. Y lo digo porque en la tele salió un criterio muy, muy absurdo, muy desconocedor, de un personaje que no me acuerdo cómo se llama, pero que entiendo que era el representante de los servidores públicos a nivel nacional. No sé si ustedes, hay aquí un servidor público que votó por él.
sindicatos o cualquier tema que sea, pero el señor es su representante. Y el señor fue a un programa de televisión a decir que la ley les obliga a hacer cosas ilegales. Y esto lo dijo en el marco de un malentendimiento de aquella norma que está en el Código Administrativo, que está en la Ley de la Contraloría y que está en la LOCEP, donde te dice que si es que tu superior te da una orden, ¿no es cierto? Tú tienes el deber de negarte por escrito a cumplir esa orden si la orden es ilegal. Y claro, y la norma te dice, pero si es que el superior insiste, tú debes cumplirla, pero bajo la responsabilidad del superior. ¿Estamos claros? Esa norma no te obliga a hacer cosas ilegales. Lo que esa norma hace es darle prevalencia al principio de jerarquía, bajo una lógica siguiente. Entiende la ley que si es que no existe un principio de jerarquía en la administración pública, esto se vuelve un problema. A ver, tres instituciones tienen el principio de jerarquía muy marcado: la Iglesia, las Fuerzas Armadas y la administración pública. ¿Qué pasaría si en el ejército el soldado raso se pone a cuestionar todo lo que diga el general? Pues no camina la institución. Pasaría lo mismo en la administración pública. Si es que el ministro, que se entiende, es a quien es un servidor de alto rango, es el que tiene mayor responsabilidad, entonces él dice, ok, vamos a ir por acá. Y un analista le dice, no, no, señor ministro, vea, no, 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 no es por acá. A ver, es que no es lo que quieras, es lo que yo estoy diciendo. Yo soy el jerárquico superior y la ley me ampara. Entonces, digamos que el ministro dice, quiero que hagan esto. Y el servidor público dice, no, pero es que eso es ilegal y lo pone por escrito, pero el ministro aún persiste, le dice, no, quiero que lo hagas. Lo vas a hacer bajo responsabilidad del ministro. ¿Estás haciendo algo ilegal? En principio, lo que el legislador dice es, mira, como es la palabra del analista contra la del ministro, aquí no es cuestión de decir lo del ministro es ilegal y lo del analista no es ilegal. No, se entiende que el ministro que tiene mayor jerarquía, mayor responsabilidad, mayor conocimiento, entonces pues él va a decir, a ver, esto se tiene que hacer, ¿ya? Y claro, voy a ser responsable, pero le estoy dando prevalencia al principio de jerarquía. Si el inferior considera que algo es ilegal, bueno, pues lo pone y evidentemente lo hace bajo criterio del otro, pero le doy prevalencia al principio de jerarquía para la marcha de la administración, no significando que la actuación sea ilegal necesariamente. Que sea ilegal, pues, será un examen ya en el juicio contencioso administrativo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto? Es la ley le da prevalencia al principio de jerarquía y así es como debe funcionar. Por tanto, acá cuando hay una orden superior, no significa que el inferior va a poder decir quiero o no quiero, lo tiene que hacer. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, vamos acá. La tercera forma es la petición razonada. Esto es cuando un órgano que no es el superior jerárquico, ¿no es cierto?, le pide al órgano que tiene la competencia para iniciar el procedimiento con los mismos requisitos del orden superior. Entonces, digamos acá, el director de infraestructura le pide al director de movilidad, le dice, oye, mira, yo creo que están quejándose de que las licencias están caducadas, no hay especies, creo que deberías iniciar este procedimiento. Pero claro, la diferencia acá es que como no hay jerarquía, entonces el director de movilidad sí le puede decir, oye, ok, lo voy a iniciar, o le puede decir, ¿sabes qué? No, no lo voy a iniciar porque no está equivocada la información que me estás pasando. ¿De acuerdo? Entonces, esto se basa en el principio de coordinación, ¿no es cierto?, de ayuda entre los órganos de la administración pública. Y finalmente, tenemos acá algo que ponga mucha atención, no es iniciar el procedimiento a petición de parte, sino que es iniciarlo de oficio. La denuncia la presenta la persona con interés simple, entonces que no tiene un derecho subjetivo, no tiene un interés legítimo, y solicita una actuación administrativa oficiosa. Es decir, yo no tengo competencia para iniciar el procedimiento administrativo, no puedo promoverlo, no puedo acreditar, no puedo invocar porque no soy titular de esos derechos, pero presento una denuncia para activar, para despertar, para mover al órgano público. La denuncia no necesariamente está vinculada al derecho administrativo sancionador. Puede darse en el procedimiento administrativo sancionador, pero no es la única opción. Lean lo que dice la ley respecto a la denuncia, creo que es el 187, y establece una definición de lo que es la denuncia
Y en el segundo inciso recién habla de las denuncias en caso de procedimientos administrativos sancionadores. La denuncia puede marcarse, por ejemplo, digamos, yo denuncio que en mi calle hay muchos baches y le pido al alcalde que inicie el procedimiento de contratación para que llene estos baches. Obviamente no es una petición porque yo no tengo un derecho subjetivo para establecer en qué se gasta la plata pública. Quien tiene esa potestad, esa competencia es quien fue electo como alcalde. Tampoco tengo un interés legítimo porque eventualmente, digamos, no hay un procedimiento que se está instaurando. Y además porque las compras públicas son una cuestión que se inicia de oficio, pues no es que yo cojo y compre esto y tiene que comprar el ministerio, no. El ministerio sabe cómo ordena su presupuesto, cuáles son sus planes, su plan anual de contrataciones y todo eso. Entonces, ahí yo lo que presento es una denuncia. Y esto se basa, evidentemente, en el principio de oportunidad, ¿no es cierto? ¿Por qué en el principio de oportunidad? Porque lo que decía, la administración pública evaluará, dirá, ah, sí, sabes que sí, vamos a bachear esta calle. O dirá, ok, me gustaría, pero sabes que tengo un problema más grave acá, tengo una calle que tiene un hueco tremendo y el presupuesto está limitado. Lo ponemos después. Entonces, la administración pública lo que hace es evaluar esos medios que tiene con los fines que tiene que cumplir y eventualmente dirá, pues, inicio o no inicio el procedimiento. Es decir, la denuncia no obliga a la administración pública a iniciar el procedimiento, pero en virtud del derecho de petición se debe comunicar las razones, digamos, al peticionario a efectos de una buena administración. Continuamos, queridos amigos, acá entonces con ahora la siguiente forma de iniciar un procedimiento. Ya vimos los de oficio, ahora vemos los que son a solicitud del interesado, ¿sí? Y el artículo 32 del Código Administrativo dice así: las personas tienen derecho a formular peticiones individual o colectivamente ante las administraciones públicas y a recibir respuestas motivadas y de forma oportuna. En primer término, pues hagamos un breve comentario respecto si el derecho de petición es un derecho del particular o es a la vez una obligación de la administración pública. Porque en lo que estoy marcando en azul está contenido el derecho, pero en cambio en rojo está contenida la obligación de la administración pública. Entonces, bueno, ahí viene este debate de lo que se decía antes en la teoría clásica del derecho, es decir, todo derecho existe porque hay una correlativa obligación de alguien de satisfacer ese derecho. Si no existiría una correlativa obligación de un sujeto B de satisfacer el derecho del sujeto A, pues no tendría sentido el derecho. Sin embargo, autores dicen, no, a ver, un ratito. Lo que pasa es que el derecho constitucional no se puede justificar bajo las mismas bases que el derecho civil. Por lo tanto, el derecho del ciudadano existe y se justifica en su propia existencia, so pena de la obligación que existe, o más bien, son necesariamente la obligación que existe. Y ahí, entonces, esto lleva a otros debates un poco más profundos, donde se llega a la conclusión de decir, a ver, el derecho existe por sí, y la obligación del Estado es un principio general que garantiza ese derecho. Y por eso es que ahí, digamos, nos hemos pronunciado en nuestro libro Derecho Administrativo Ecuatoriano, perdón, Silencio Administrativo en el COA, hemos dicho que, por ejemplo, en los casos de silencio administrativo, donde se entiende aceptada la petición del ciudadano frente a la falta de respuesta de la administración pública, entendemos que nosotros hemos manifestado que aun cuando se produzca el silencio administrativo, los jueces deben ordenarle a la administración pública que le resuelva expresamente el pedido, otorgando lo que la persona ganó por silencio administrativo. Porque si no, queda a medias este derecho. Y este derecho de petición no se satisface menos con el derecho, con el silencio administrativo negativo, ¿no? Lo ha dicho la Corte Constitucional colombiana. Pero bueno, nada más para meter un tema, digamos, de aterrizar en lo que debemos entender por este derecho de petición. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de petición que se pueden presentar frente a las administraciones públicas? Tenemos, por un lado, la solicitud. La solicitud quiere decir el reconocimiento de derechos, ¿sí? De hecho, cuando hay un derecho, ¿no es cierto?, que está previsto en la ley, entonces yo quiero que ese derecho se me reconozca, presento una solicitud. Ok.
Los tres son tipos, digamos, de petición, ¿no? Pero esta es la subclasificación. La segunda es el tema del reclamo. En el reclamo, en cambio, yo lo que busco es cesar una actuación administrativa. Hay una actuación administrativa primigenia y yo busco que se pare. Yo puedo presentar reclamos administrativos contra dos tipos de actuaciones. Los hechos administrativos, por ejemplo, digamos que digamos, hay una obra que se está haciendo aquí, una obra pública que se está haciendo en mi casa, en la vía de mi casa, y resulta que están trayendo un taladro tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte que mi casa empieza a temblar. Más o menos lo que pasó en el metro de Quito. ¿Vieron cómo se cayó algunas casas en el sur de Quito? Entonces, esta gente, cuando ve esa actuación administrativa, esos hechos, esa construcción, dice, presenta un reclamo. Señor alcalde, pare esto, vea, porque me va a dejar sin casa. Entonces, se resuelve el reclamo. Se resuelve el reclamo, porque busco cesar una actuación. O también dice la doctrina, y es verdad porque nuestra ley también lo reconoce, que se presentan las reclamaciones frente a actos preliminares, o sea, los que todavía no son la decisión definitiva, por ejemplo, en la contratación pública. Yo presento reclamaciones frente a las actuaciones de la comisión técnica, porque ya si fuera el acto administrativo de adjudicación, yo presento el recurso, no presento el reclamo, ¿no? Pero aquí nosotros estamos frente a las peticiones dentro de lo que se llaman los procesos formativos de la decisión administrativa, los que van a iniciar el procedimiento. No hablo de los recursos son otra cosa. Los recursos, en cambio, ya buscan modificar o extinguir un acto administrativo. Eso lo vamos a ver en la tercera temporada de este proyecto, así que si se siguen sintonizando, podemos ver la próxima temporada recursos administrativos. Y tenemos acá, en cambio, el tema de la queja, muy poco utilizada, pero muy útil. La queja, en cambio, se presenta para, a ver, les doy base legal, ¿no es cierto? 183, 200, no, 127 y 222 del COA. Y la queja, en cambio, se presenta cuando hay paralización en el procedimiento o hay incumplimiento de plazos antes de dictarse la resolución. Es cuando prácticamente el servidor público te está demorando, el servidor público te está poniendo trabas, ¿no es cierto? Entonces le presentas una queja. La queja tiene por objeto decir, oye, ¿qué fue? Lo lógico sería presentarle la queja no ante el mismo que está resolviendo, sino ante el superior del servidor público para decirle, vea, acá su servidor público me está parando el tema y ya va 20 veces que me pide lo mismo, lo voy entregando. Entonces ahí esto lo que va a generar es una responsabilidad disciplinaria. No evidentemente digo que hay que hacer un abuso de las quejas, pero a veces sí son necesarias. A veces hay que presentarlas porque si no, pues no evidenciamos lo que está pasando y aquí yo sí digo, ¿no? Yo les contaba el tema de que estuve en un procedimiento administrativo esta semana y yo digo, si a uno que es abogado le dicen esto, le ponen estas trabas, no se diga al ciudadano que no tiene conocimiento en derecho y pues que la administración pública eventualmente podría abusar en algunos casos, ¿no? No digo que sean todos, no digo que es la regla general, de hecho reconozco que hay servidores públicos muy proactivos, muy colaboradores, pero por ahí siempre tenemos, digamos, algunos malos elementos, ¿no? Y para cerrar este punto, queridos amigos, las solicitudes o en general se pueden también presentar por medios físicos o electrónicos, según dice el 188 del Código Orgánico Administrativo. Bien, ahora sí, a lo que ustedes vinieron. ¿Qué debe contener una solicitud? A ver, una solicitud debe contener, ¿no es cierto? Los siguientes puntos nosotros hemos identificado acá. Miren, a ver, esto no está en la ley. A ver, el artículo 183 del COA te dice una solicitud con los requisitos que establezca la ley. Hubiese sido positivo que el Código Orgánico Administrativo al menos establezca requisitos generales y permita que leyes especiales complementen esos requisitos, porque claro, no va a ser lo mismo si tú presentas una petición para obtener un permiso de construcción que para ponerte un hospital, que para distintas cosas, ¿no es cierto? Entonces, normalmente los requisitos de cada solicitud van a estar establecidos en la ley, pero
Esto es, digamos, lo general y lo completo, creo yo. En primer término, tengo que decir que el Código Administrativo establece la posibilidad de que se establezcan formularios para los trámites. Así que hay muchos trámites donde usted no va a tener que ponerse a redactar, digamos, la petición, sino que ya hay un formulario y ese formulario es de uso obligatorio. No obstante, eso no impide que nosotros podamos agregar al formulario cuantas pruebas creamos necesarios o cuantos escritos anexos creamos necesario y la administración pública no nos puede negar la presentación de esos anexos. Ahora, ya viendo desde el punto de vista de la profesión, claramente hay muchos trámites que no son tan comunes o para los que la administración pública no ha previsto un formulario. Entonces ahí sí viene el trabajo del abogado y tenemos que redactar. Y es lo que también les voy a enseñar más adelante. Pero empecemos viendo los requisitos y su importancia. Primero, la identificación del interesado. ¿Y acá para qué me sirve esto? Para que se puedan determinar las condiciones subjetivas. Por ejemplo, cuando, digamos, en el caso de la jubilación, Juan Pérez, de 40 años de edad, solicito la jubilación. A ver, ¿cómo así Juan Pérez de 40 años de edad me pide la jubilación? Ah, Juan Pérez de 66 años de edad. Ah, ya, cambia un poco el tema, ya, me asusto menos. Y también para ver las causas de excusa. Recuerden ustedes que el Código Administrativo garantiza el principio de imparcialidad y por lo tanto, pues desde ahí ya, digamos que yo soy un servidor público del IES, por seguir poniendo el ejemplo, y resulta que viene mi hermano a pedirme un tema. Y yo digo, oh, no le puedo atender. Tengo que yo excusarme y darle a un compañero para que le atienda, porque él es mi hermano. Yo incurro en una de las causales de excusa, ¿no es cierto? Y si yo no me excuso, me pueden recusar. Entonces, esa es la utilidad de la identificación del interesado, entre otras, ¿no? Pero principalmente esas. Dos, los hechos. Obviamente aquí entenderá que solo usted conoce los hechos. La administración pública no los conoce. La administración pública después los puede investigar, pero principalmente usted tiene que decir los hechos. Y aquí pongan mucha atención porque en realidad esto es importante. En el curso Fundamentos del Derecho Administrativo, que es el curso anterior a este curso de procedimiento, yo les había explicado los elementos del acto administrativo. Y dentro de los elementos del acto administrativo hay el elemento que se llama la voluntad. La voluntad del acto administrativo es lo que la administración pública debe querer. ¿Qué es lo que la administración pública debe querer? La administración pública debe querer la consecuencia que establece la ley cuando se cumplen determinados supuestos de hecho en la realidad. ¿Me explico? Entonces, va a ser así. La ley dice, para que una persona se jubile, yo necesito que cumpla 65 años, que tenga 300 aportaciones, ¿no es cierto? Esos son los dos requisitos principales. Entonces, esos son los motivos del acto. Los motivos son la edad de la persona y las aportaciones. Los hechos me ayudan a verificar o a describir el cumplimiento de los motivos del acto administrativo. Tengo 65 años, he aportado 300 aportaciones. Ah, ok, eso son la base fáctica que va a dar lugar a la consecuencia jurídica. ¿Sí? Bien. Tercero, el derecho. Y aquí, en cambio, digo la descripción de los motivos del acto administrativo, o sea, de los requisitos del acto administrativo. Entonces digo acá, dice el artículo 25 de la Ley de Seguridad Social, por poner un ejemplo, de que las personas accederán a la jubilación cuando tengan más de 65 años y hayan hecho 300 aportaciones. Ok, digo, ¿cómo en la ley está establecido lo que yo en los hechos ya cumplí? ¿De acuerdo? Eso es lo importante. Acá la ley dice que es opcional, pero nosotros somos abogados. Hasta para justificar nuestro trabajo tenemos que poner pues ahí una base legal bien. Ya les voy a decir qué es lo que no tienen que hacer al poner base legal, pero por lo menos pongo el artículo pertinente, pues para que mi cliente diga, no diga, pero para eso esto hacía yo, si son 3 líneas de documento. No.
demuestra el conocimiento, demuestra también que se anticipó para saber si está cumpliendo o no está cumpliendo, ¿no es cierto? Bien. Cuarto, la prueba. La prueba, en cambio, me ayuda, miren cómo voy con los motivos del acto, me ayuda a comprobar el cumplimiento del acto. Entonces adjunto como prueba el mecanizado del IES, con el que demuestro que ya se cumplieron los motivos que me exige la norma. ¿Ven esta conexión? ¿Ah? Cierto. Y quinto, perdón, penúltimo viene quinto, la solicitud, prácticamente la pretensión. Y acá es lo que tú le pides a la administración, pero de cierta manera esto viene relacionado con otro elemento del acto administrativo, el objeto. El objeto es lo que el acto administrativo decide o declara. Entonces, ¿qué quieres que declare ese acto? Por lo tanto, solicito que se me conceda la jubilación. Entonces el acto lo que va a hacer es un acto con ese objeto, declarándote con lugar o sin lugar la petición que le has formulado. Y en sexto lugar, el domicilio para las notificaciones, que puede ser electrónico o judicial. Particularmente yo les recomiendo ya no señalar domicilios judiciales, sobre todo porque ahora ya las cosas han cambiado después de la pandemia. Yo no sé si es que alguien todavía sigue yendo a ver el casillero físico, pero es un problema porque a veces te notifican y no hay certeza de cuándo te notificaron ahí. Yo como ya no uso casillero judicial, no sé si es que, físico, judicial, no sé si todavía hay esos problemas, pero era un problema. ¿Cuándo notificó? Tú quieres ver el boletín y todo esto. En cambio, ahora con el correo tú puedes dar certeza. Y no señalen los dos, mucho cuidado, porque señalan los dos y después te notifican solo a uno y no al otro. Y hay la sentencia de la Corte Constitucional que establece que no se viola el derecho a la defensa si te notificaron a alguno de los domicilios que señalaste. Entonces, traten de señalar solo uno, de preferencia, ¿sí? Y obviamente estén pendientes de ese correo. Bien. Para concluir esta parte y pasar al tema de los ejercicios, tenemos que ver cómo es brevemente el flujo de la iniciación del procedimiento. 3 pasos simples, pero que les van a clarificar todo. Primero, necesito una norma que reconozca el derecho, una ley, un reglamento, una ordenanza que reconozca el derecho. Porque si es que yo no tengo un derecho reconocido, si yo voy a reclamar, escucha, si voy a reclamar un derecho subjetivo no reconocido en el derecho objetivo, es decir, en la norma, me lo pueden negar la petición de plano. El artículo 141 del Código Administrativo dice lo siguiente: en los supuestos de solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento jurídico, la administración puede resolver de forma motivada la inadmisión a trámite. Entonces, yo necesito, obviamente, lo que voy a reclamar es un derecho que ya esté primero, un reconocimiento, una norma. ¿Qué norma me reconoce ese derecho? ¿De acuerdo? Bien. Segundo, debo cumplir en la realidad, ¿no es cierto?, la calidad que se exige para tener ese derecho y los requisitos para acceder, los motivos, como habíamos dicho antes, ¿no es cierto? Para quedarnos, los motivos acá, requisitos, motivos, todo eso. ¿Qué quiere decir? Está la norma, ¿ok? Reconoce el derecho. Yo debo cumplir en la realidad esos requisitos antes de hacer mi petición. ¿Por qué? Porque acá es muy importante referirse al artículo 102 del Código Administrativo, que me establece lo siguiente. Y esto es importante porque marca una distinción interesante con el derecho civil. El artículo 102 dice, miren, en el último inciso, este artículo habla sobre la retroactividad del acto administrativo favorable. Le voy a dar una lectura completa porque si acaso no se me pierdan. Dice así: la administración pública puede expedir con efecto retroactivo un acto solo cuando produzca efectos favorables a la persona y no lesione derechos o intereses legítimos de otra. Ok, pero lo importante es esto. Los supuestos de hecho para la eficacia retroactiva del acto deben existir a la fecha en que el acto se retrotraiga. Es decir, ¿y esto por qué marca la pauta? Esto lo que te dice es que siempre que se va a dictar un acto, aun cuando sea con efectos retroactivos,
Los supuestos de hecho debieron primero existir en la realidad para que el acto declare aquello. En palabras de Marienhoff, diríamos, en el derecho administrativo no se acepta la condición suspensiva. No es que, a ver, deme el título de abogado porque yo ya en un añito me gradúo. Pero hasta eso deme, pues. No, no, no. A ver, primero cumple los requisitos de la ley. Pasas por la facultad, ¿cómo es? Haces las prácticas y de ahí te doy el título. No, pero es que ya solo me falta el último semestre. No, 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 no. Requisitos cumplidos, ¿no es cierto? Y después del acto. Primero, entonces, la norma, luego cumplimiento de requisitos, porque además, si no se cumplen los requisitos y se da un acto administrativo sin cumplir los requisitos sustanciales, es causal de nulidad del acto administrativo por el artículo 105, numeral 9 del Código Administrativo. Y tercero, una vez que tengo estas dos cosas, ahí sí me pongo a redactar la solicitud, me pongo a redactar la petición.